Hola, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Y hoy les tenemos un nuevo podcast donde hablaremos de las medallas y reconocimientos que en algunas ocasiones podemos encontrar en nuestros vinos favoritos. Los concursos internacionales de vino, en los que se reconocen por categorías a los mejores vinos del mundo, aportan grandes ventajas a las bodegas, como prestigio, aumento de ventas y el deseo de probarlos. Las revistas especializadas organizan varios premios prestigiosos. Antes de platicarles cada uno de estos concursos, les platicaremos del primer concurso que se tiene registrado sobre vinos, además de la historia de cuando un vino californiano ganó a vinos franceses. El concurso más antiguo registrado se presentó en Ljubljana en el concurso de 1969. En el año de 1976, la OIV, la Organización Internacional de la Viña y el Vino, estableció a Ljubljana la definición de enólogo y las reglas para la organización de los concursos vinícolas internacionales. En 1874, después del desastre que provocó la filoxera, que destruyó casi completamente la viticultura en Europa, los viticultores de Francia, Italia, Austria, Suiza y Alemania, reunidos en el Congreso de Montpellier, buscaron conjuntamente los medios para luchar contra la terrible plaga. La idea de una organización internacional surgió varias veces durante próximas décadas y finalmente el 29 de noviembre de 1924, con la firma por parte de España, Túnez, Francia, Portugal, Hungría, Luxemburgo, Grecia e Italia, se crea en París una Oficina Internacional de Vino, la OIV, la cual es la actual Organización Internacional de la Viña y el Vino. Las nuevas normas, ahora practicadas por todos los concursos internacionales del vino, se emplearon y verificaron en Ljubljana por primera vez. Dada su rica tradición vinícola, en 1987, la Conferencia de Roma de la OIV otorgó un valioso título a Ljubljana, la ciudad de la vid y el vino. La Unión Europea reconoció el concurso internacional del vino en Ljubljana en su boletín oficial número C-289 del día 17 de noviembre de 1990. Por todo ello, Ljubljana es el nombre asociado a la enología, que ahora con la entrada de Eslovenia en la Unión Europea puede verse reforzado. Con una tradición única, es considerado el concurso internacional del vino la más antigua en Europa, en el mundo donde no había otras catas similares. Desde sus inicios, el concurso de Ljubljana se ha ajustado a las estrictas normas internacionales, siendo además durante muchos años el único lugar donde se realizaban catas de vino. El constante apoyo, control y colaboración de las tres organizaciones mundiales responsables de los concursos vinícolas, sumados al respeto de las normas internacionales, han supuesto que el mayor reconocimiento al concurso de Ljubljana, tanto en el aspecto organizativo como en lo profesional. Debido a su profesionalidad, este concurso se ha convertido poco a poco en un modelo a seguir por el resto de los concursos internacionales que han surgido, sirviendo también como referencia a las tres mencionadas organizaciones mundiales. Hasta la fecha han sido degustados y valorados alrededor de 50,000 vinos procedentes de más de 40 países, es decir, de la práctica totalidad de los países vinícolas a nivel mundial. La historia que cambió el concurso de los vinos en el mundo fue el día en que los vinos californianos ganaron por goleada, por así decirlo, a Francia. En mayo de 1976, Steven, un inglés que vivía en París desde hace ya 6 años, regentaba una pequeña tienda de vinos que tenía, Les Caves de la Madeleine, en una pequeña calle de la Rue Royale, junto con su compatriota Patricia Gallagher. Además, ambos habían puesto en marcha la Academia du Vin, la primera escuela privada en Francia dedicada al mundo del vino. Ese mismo año se celebraba el bicentenario de la independencia de Estados Unidos, a la que Francia había hecho una nada despreciable contribución, con el marqués Lafayette al frente. Spurrier y Gallagher
pensaron que el acontecimiento era una buena oportunidad para conseguir un poco de publicidad extra para sus negocios. Así que decidieron organizar una cata a ciegas entre vinos franceses y vinos californianos. Los vinos franceses saldrían de su propio almacén. Para la elección del jurado, tirarían de sus contactos y para el local, lo mismo. Spurrier era íntimo amigo del responsable de banquetes del Hotel Intercontinental de París, que le cedió un salón para el 24 de mayo de 1976, entre las 3 y las 6 de la tarde. De hecho, tenía que terminar un poco antes, ya que a las 6, en ese mismo salón, se celebraba un banquete de boda. El único problema era escoger los vinos californianos. Ni Spurrier ni Gallagher sabían mucho, por no decir nada de los vinos que hacían en California. Más allá de los pocos que llegaban en Europa, eran demasiado malos. De hecho, nadie en 1976 sabía mucho acerca de estos vinos. Ni en los propios Estados Unidos, un país que vivía a espaldas al vino, sobre todo desde la ley seca, vigente entre 1919 y 1933. Terminará con la incipiente industria vinícola a finales del siglo XIX. Muy poca gente sabía que en los valles de Sonoma y Napa había un puñado de auténticos pioneros que estaban recuperando el cultivo de la vid, que se había empeñado en hacer vino de calidad. Con la inestimable ayuda de los estudios sobre la viticultura y la elaboración del vino que había desarrollado la Universidad de California, Davis, desde 1935. Hombres con apellidos como Mondavi, Winiarski, Greenwich, Paschich, inmigrantes de segunda generación y que en algunas ocasiones eran auténticos amateurs que tenían la elaboración del vino como una segunda ocupación. Stephen Purrier y Patricia Gallagher viajaron por separado a Estados Unidos en los meses previos. Visitaron las bodegas y probaron los vinos que hacían algunos de ellos, entre una lista que les proporcionó la hermana de Gallagher que vivía en Estados Unidos, entre los que escogieron 16 vinos. Entre los estadounidenses y franceses que se verían las caras en París el 24 de mayo. Todos los vinos californianos eran de bodegas que habían iniciado sus actividades a finales de los años 60 y principios de los 70. Además, en muchos casos las uvas con las que se habían elaborado les habían comprado otros viticultores. Por su parte, entre los franceses se encontraban algunos vinos más venerados de Burdeos y la Borgoña. Para platicarles un poquito de los vinos que estaban dentro de este concurso, dentro de los Estados Unidos, de la uva Chardonnay, se encontraba el Chateau Montelena de 1973, Chandon Vineyard de 1974, David Bruce Winery de 1973, Freemark Abbey Winery de 1972, Spring Mountain Vineyard de 1973, Videcrest Vineyard de 1972. Y de la uva Cabernet Sauvignon se contaba con Stags Leaps Vineyard de 1973, Clos Duval Winery de 1972, Freemark Abbey Winery de 1969, H. Cellar Martha's Winery de 1970, Mayacamas Winery de 1971, Rage Vineyard Montebello de 1971. Y dentro de los vinos que se encontraban de Francia de la uva Chardonnay era el Batard Montrach Romance Promoudon de 1973, Vaucluse des Mouches de Joseph Drouin de 1973, Marcelle Crimes Roule de 1973, Poulenc Montrach Les Poussets Bonny Lefla de 1972. Y dentro de la uva Cabernet Sauvignon se encontraba el Chateau Haut-Brion de 1970, que cabe destacar que todavía no era primer cru, ya que recordemos que esto se le da hasta 1973. Y si quieren saber un poquito más de esto de los vinos Grand Cru, ya lo tenemos en el podcast pasado, por si quieren checarlo.
Château Lavillers-les-Cas de 1971 y Château Montrose de 1970 y el tan prestigiado Château Mouton-Rocher de 1970 ya como un primer cru. Los jueces eran algunas personalidades más destacadas de la gastronomía francesa del momento, entre ellos Aubert de Vigne, copropietario y codirector de Domaine de la Romaine-Conti, seguramente una de las bodegas más veneradas en el mundo en 1976 y actualmente. Fue uno de los jueces que más críticas recibió, sobre todo en Borgoña, donde se llegó a tratar de traidor. De Vigne tuvo la oportunidad de redimirse en el 2015 cuando fue uno de los impulsores de la UNESCO declarado de Clos y de Climats de la Borgoña Patrimonio de la Humanidad. Steven Spurrier instruyó a los jueces y les dijo que tendrían que valorar los vinos bajo 4 criterios: la vista, la nariz, boca y la armonía, y otorgar a cada uno de ellos una puntuación de 0 a 20 puntos, que era un criterio habitual en Francia en esos días. Se empezó por los vinos blancos y de inmediato fue evidente que los jueces estaban absolutamente confundidos sobre los vinos que probaban, incapaces de distinguir si eran franceses o californianos. Nadie esperaba que no pudieran ganar los vinos franceses, ni tan solo el propio Spurrier, que no había organizado los eventos como una auténtica competición, sino como un modo de dar a conocer algunos vinos más interesantes que se hacían al otro lado del Atlántico. Spurrier se tomó el tiempo y leyó despacio el veredicto. El vino más valorado había sido el California Château Montelena de 1973, que obtuvo un total de 132 puntos, a 5 puntos y medio del segundo, un vino francés. Entre los 4 primeros había 3 vinos estadounidenses, y todos los jueces franceses que se debatían entre la estupefacción y el horror habían otorgado una puntuación más alta a un vino de Estados Unidos. La victoria había sido arrasadora, en campo contrario con el árbitro en contra. La segunda parte de la cata transcurrió con los jueces mucho más concentrados y menos dispuestos a fracasar. Era evidente que no había que permitir sucediera lo mismo. Una vez se hubieran probado los 10 vinos, Spurrier recogió las puntuaciones, las contabilizó y procedió a anunciar el resultado. Y una vez más el ganador fue el que nadie esperaba: el Staglet Wine Cellar de 1973 se alzó con el primer puesto, aunque en esta ocasión solo se esperaba un punto de distancia con el segundo clasificado, el Château Mouton-Rocher de 1970. Además, entre los 5 clasificados estaban los 4 vinos franceses. Una victoria que sin duda por la mínima, pero una victoria al fin y al cabo. Los franceses no se lo podían creer. Josette Kahn, que había puntuado a Steve Lepp en primer lugar, exigió a Spurrier que devolviera las puntuaciones, a lo que el británico, lógicamente, se negó. Y Spurrier y Gallagher comentaron el resultado, pero tampoco les dieron mayor importancia. Al final, para ellos, habían resultado en un pequeño fracaso, pues ningún medio francés había mandado a un periodista a cubrir el acontecimiento, con lo que su objetivo de obtener publicidad se había esfumado. El único periodista presente fue George Taber, responsable del Times en París, y que años más tarde escribiría el que es hasta la fecha el único libro sobre los acontecimientos del 24 de mayo de 1976 en París, el famoso Juicio de París. Taber sabía que Jim Barrett, uno de los fundadores de Château Montelena, se encontraba de viaje por Francia, aunque absolutamente ajeno a lo que acababa de celebrar, y mucho más respecto al resultado. El periodista contactó a Count Barrett por teléfono y le comunicó la noticia. A la primera oportunidad que tuvo, Barrett mandó un telegrama a sus compañeros en Montelena y la noticia se esparció como pólvora por todo Napa. De todas formas, el mundo no tuvo una noticia de lo que había pasado hasta que el propio Taber publicó un artículo de 8 páginas
sin fotos, en la revista The Time. En junio de ese mismo año, Time ya era leída en todo el mundo, y no fue hasta entonces cuando se empezó a ver las consecuencias y la importancia de lo que había sucedido. A raíz de este artículo se acuñó el término Juicio de París, que después ha hecho fortuna. Más allá del libro de George Tauber o incluso la película Bottle Shock del 2008, en la que Alan Rickman interpretaba a Steven Spurrier y Bull Pullman a Jim Barrett, el mundo descubrió que en Estados Unidos no solo se hacía vino, sino que además hasta podía competir con los mejores de Borgoña y Burdeos. Y los propios estadounidenses, claro. El país se emborrachó de chauvinismo, una palabra francesa, y hoy en día una botella de cada uno de los vinos ganadores se exhibe en el Museum of American History como parte de los 101 objetos que contribuyeron a construir América. Hoy se puede comprar una botella de Chateau Montelena 2013 por unos $50 y una de Stags' Leap 2013 por unos $135, y en 1976 ambas costaban $6.50, un precio desorbitado para el mercado estadounidense de la época, donde nadie estaba dispuesto a pagar más de $2 por botella de vino. Por contra, una botella de Chateau Montrachet del 2010 que cuesta €1.200 y una de Marcelo Charles Dominique Roullot 2011 que es cerca de unos €350. Como podemos notar, los galardones pueden cambiar historias de todo un país. Hablaremos rápidamente de los concursos más importantes que existen actualmente en el mundo del vino. Empezaremos con el primero. El Decanter World Wine Awards, concurso creado y gestionado por la revista de vino Decanter del Reino Unido. Los cientos de vinos recibidos cada año por el Decanter World Wine Awards y su prestigioso vino dado cada año. Su prestigio viene dado por el rigor de su proceso de evaluación, del que se cargan los mejores catadores y sommeliers del mundo. Los productores envían 4 muestras de los vinos que quieren llevar al concurso. Las referencias son analizadas por categorías para garantizar que son evaluados por grupos homogéneos. Las muestras se clasifican según países, región, productoras, tipo de vino, añadas y precio. El proceso de la evaluación se realiza mediante catas a ciegas, en las que los catadores conocen la región, estilo y rango de precios, pero no saben a qué productor pertenece cada muestra, es decir, que no ven la etiqueta. Para afianzar la rigurosidad del proceso, los vinos son catados por especialistas de cada región. Las medallas de oro, plata y bronce se reparten según el sistema sobre 100 puntos. Y no hay un número determinado de medallas a otorgar. Quiere decir que a lo mejor y todos pueden tener oro, o plata, o bronce. De estos vinos premiados se realizan una selección que pasa por un nuevo comité, que otorga medallas de platino. Y finalmente los vinos galardonados con un platino pueden optar por el premio a mayor categoría, que es el Best in Show. La revista Decanter, especializada en vinos, organiza este certamen de vino internacional de relevancia en el que se llegan a cubrir 15,000 inscripciones. Muestra que la increíble popularidad que adquiere en el sector vinícola, participando con vinos de más de 90 países. Se celebra desde el 2004 y reúne a un jurado se celebra normalmente en los meses de mayo. El siguiente concurso es el Wine Star Award. Estos premios de la revista Wine cuentan con 22 ediciones a sus espaldas. Funcionan mediante un sistema de nominaciones que otorga la revista. En estas nominaciones pretenden destacar el trabajo de profesionales, bodegas y personalidades que hayan conseguido logros sobresalientes en el mundo del vino y de las bebidas. Tanto las nominaciones como el proceso de votación se gestionan de forma anónima dentro de la publicación. Los ganadores se anuncian en la gala anual, en un número especial de publicaciones dedicado a estos galardones. Entre las 14 categorías destacan el premio a Persona del Año,
Marca del Año, Innovador del Año y reconocimientos a las mejores bodegas de Europa, Estados Unidos o mercados emergentes. El siguiente es el International Wine and Spirit Competitions. Considerada la más antigua y prestigiosa competencia en su categoría, el International Wine and Spirit Competition revisa y evalúa miles de vinos y licores en Londres. Fundado en 1969 por el enólogo Anton Massel, mantiene el enfoque de su fundador en el análisis químico. Cada producto es probado por un laboratorio, después se conceden los premios. Su jurado compone de Masters of Wine, educadores del WCET, compradores, sommeliers y periodistas reputados. Sus medallas organizadas en categorías de bronce, plata y oro en una clasificación sobre 100 puntos son un símbolo de distinción y reconocimiento de calidad. El ganador de cada categoría conseguía además una mencionada Best in Class. La curiosidad de este concurso es que aquí premian el análisis químico de los vinos por encima de los criterios de los jueces. El siguiente concurso es uno de los más importantes y yo creo que la más popular, el Concurs Mundial de Bruselas. El Concurso Mundial de Bruselas, establecido en 1994, se ha posicionado como uno de los galardones más prestigiosos en el mundo enológico. Desde el 2006, comenzó a celebrarse en diferentes países europeos, distintos a Bélgica. Los vinos premiados en este concurso experimentan un aumento de ventas exponencial. Sus normas destacan por su rigurosidad. El panel de cata está compuesto por especialistas de 51 nacionalidades. Enólogos, periodistas especializados, investigadores y compradores internacionales catan las muestras de series homogéneas para garantizar su igualdad de condiciones. Durante el proceso de la selección, la comisión del certamen se encarga de catar unas 50 muestras diarias, reflejo de la gran cantidad de vinos que se valoran para elegir medallas de oro y plata en cada una de sus categorías de precio y procedencia. Un dato a destacar es de que estos premios fueron los primeros en adoptar un sistema de control de calidad posterior de los vinos premiados, es decir que después del concurso los mismos vinos se vuelven a analizar y catar para comprobar que las muestras galardonadas tienen los mismos parámetros de calidad que el vino que se puede encontrar en los supermercados. El siguiente concurso es Bacchus. Estos premios, reconocidos por la Organización Internacional de la Viña y del Vino, la OIV, son los más importantes. El plantel de cata está compuesto por Master of Wines, Master of Sommeliers, periodistas especializados y enólogos que catan más de 1500 vinos procedentes de todo el mundo. Las medallas otorgadas por Bacchus son plata, oro y Gran Bacchus de oro. Lo que es seguro es que una medalla conseguida en este gran concurso internacional de vinos. En la actualidad el concurso con mayor prestigio es el organizado por Decanter, lo que da una idea de lo importante de la influencia de las publicaciones especializadas en el mundo de la enología. El International Wine Challenge en Londres se celebra este certamen de vino internacional, contribuyéndose en dos fases diferenciadas, resultado de las cuales sirven para determinar qué vinos son los que recibirán la medalla de oro, plata y bronce. El pasado 2016 se celebró por primera vez en España, aunque lleva celebrándose más de 3 décadas. Existen premios convencionales como la mejor bodega o la mejor tienda, y otros premios especiales como premio especial a personalidades del vino. El Challenge International de Wine se celebra cada primera en Bourg, Burdeos, y es el mayor concurso internacional de Francia. Mantiene una certificación de ISO garantizando la seriedad y tecnicidad de la organización. El Challenge International de Wine recibe más de 5.000 vinos de 38 países, que son degustados por unos 800 profesionales y consumidores aficionados conocedores. Cada jurado se compone por 4 personas, los perfiles enológicos diferentes por complementarios seleccionados en función a dicho perfil y de los vinos que ha de degustar. Las medallas son de oro, plata, bronce y la Prix especial. Mundus de Wine inició en el 2001 y el Gran Premio Internacional de Vino, Mundus de Wine, se ha convertido en uno de los concursos vinícolas más prestigiosos del mundo.
La localidad es en Alemania y es el lugar de encuentro de durante 2 semanas 180 prestigiosos profesionales internacionales del vino degustan más de 100.000 vinos de todo el planeta. Los galardones se otorgan en primavera y son gran medalla de oro y de plata. El International Wine Contest, organizado anualmente por el Monde Selection de Bruselas, establecida en 1961, es uno de los concursos más antiguos del mundo y es el único concurso belga de vinos reconocidos por la OIB. El comité organizador de Monde Selection nombra a miembros del jurado internacionales de acuerdo a su competencia profesional reconocida por 4 como catadores o enólogos, que reciben una muestra de más de 20 países distintos. Se entregarán 4 tipos de medallas: el gran oro, plata y bronce, además de los premios de calidad que se otorgan a los prestigiosos trofeos a los ganadores consecutivos de medallas. El siguiente es el International Organic Wine Award, organizado en Alemania en el mes de junio. El BWP es el único concurso autorizado por la Unión Europea y una de las catas más importantes del sector en su sistema para catar PAR System, Producto Analysis Ranking. Marca la diferencia con el resto de los concursos, logrando una mayor objetividad de la evaluación, que cuenta con el efecto sensorial global, diferenciando de este modo los vinos biodinámicos de los vinos procedentes de híbridos. Un jurado profesional certifica los mejores vinos con las medallas de gran oro, plata y recomendación. China Wine and Spirit Awards es el mayor y más prestigioso concurso de vinos y licores en China, procedentes de 75 países por 100 jueces cuidadosamente seleccionados, importadores, distribuidores, minoristas y sommeliers. Cuentan con 2 ediciones anuales, la versión estándar en otoño y la Best Value en primavera, que otorga medallas de doble oro, plata, bronce y trofeos. También cuentan con el concurso y adjudicación de medallas de orgánicos, bio, eco y trofeo de medallas. El New York International Wine Competition, durante el mes de mayo, tiene lugar esta competición en Nueva York. Se diferencia del resto por ser el primer concurso internacional de vinos. Participan como jurado comerciantes de muy diferentes ámbitos: tiendas de minoristas, dueños de restaurantes, sommeliers, directores de bebidas en hoteles, distribuidores e importadores. Los premios son medalla de bronce, plata, oro y doble oro. Posteriormente existe una posibilidad de otorgar también medallas a Viña del Año, Distribuidor del Año e Importador del Año. El siguiente y último que hablaremos es del Hong Kong International Wine Experience Competition. Es la competición internacional anual establecida en el 2004 por el Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong y ejecutado y elaborado por el EWCS del Reino Unido. La valoración de los vinos por parte de los jueces están sujetas a estrictas normas de evaluación. Únicamente los vinos premiados con medallas concedidas con el sistema de puntos de oro, plata y bronce pueden proceder a competir por el trofeo. La fecha clave del concurso en el mes de noviembre. Como podemos darnos cuenta, son muchos los concursos de vinos que existen y sus motivos son diferentes, ya sea para dar a conocer nuevas regiones o vinos en el mundo, nuevas técnicas o mantener el prestigio que ya tienen las marcas o regiones. Desgraciadamente, esto ha hecho que muchas marcas tengan estrategias de marketing que no son buenas para el mercado. Si te gustaría saber cuáles son estas estrategias nada saludables para la industria del vino, ve a nuestras redes sociales, donde encontrarás con más información. No olvides de seguirnos para que cada semana tengas un nuevo podcast. La siguiente semana hablaremos de un viñedo muy especial, el primer viñedo en estado de Hidalgo en México. Con esta noticia, el estado de Hidalgo se suma a las 14 regiones vitivinícolas en México. Espero que el día de hoy hayas aprendido un poquito más del vino y nos vemos la siguiente semana aquí en Historias de la Vid.